Bueno, llegamos a la parte de condiciones de frontera y este video va a ser un poco más corto porque, primera cosa, al tiro, para tener en cuenta, los problemas de condiciones de frontera no buscan que nosotros encontremos una solución con números de lo que está pasando. Generalmente no. Si bien se puede hacer, de hecho creo que en la pauta hay un cálculo. Lo que buscan las preguntas de condiciones de frontera es que nosotros plasmemos con nuestros conocimientos conceptualmente lo que se está preguntando. Es algo muy teórico, no busca que se coloquen números. Por eso que la gente cuando se enfrenta a los problemas de condiciones de frontera de repente es complicado para ellos porque intentan resolverlo con números. Pero muchas veces vamos a intentar o va a ser una buena respuesta responder con palabras lo que está pasando. Entonces volvemos a lo que a nuestra geometría. Teníamos un conductor interior y un conductor exterior. Entre ellos teníamos una zona que dividía dos zonas en donde hay un dieléctrico, E1 y E2. ¿Ok? Hasta ahí, bien. Entonces nos pregunta que verifiquemos las condiciones de frontera del campo eh, tangencial y perpendicular, considerando la continuidad de potencial eléctrico. Entonces, al tiro, para responder esto, como yo decía, es necesario conceptos, teoría, que nosotros vemos en clases. Por ejemplo, ¿cuál? El saber que las componentes tangenciales en líneas equipotenciales, volvamos a una línea de campo eléctrico. Nosotros tenemos un campo eléctrico, ¿cierto? Este campo eléctrico tiene líneas equipotenciales en donde todos sus valores, cuando tenemos un campo eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Radial, pum, tenemos dos líneas. O se lo dibujé más. Y no sé si se acuerdan de esto de física, pero el punto potencial de aquí y aquí es el mismo, es decir, el potencial eléctrico en esos dos puntos es el mismo. Y lo mismo ocurre en una frontera, el potencial eléctrico en un punto infinitesimal ahí y un poquito más allá va a ser el mismo, porque es el mismo punto, es un punto. Si bien hay una frontera física de los dos materiales, estamos en un punto potencial igual, ¿ok? Entonces, primera cosa es responder con palabras o intentar responder con dos líneas lo que está pasando, con menos de una línea, es decir, la componente tangencial del campo eléctrico siempre en una frontera va a ser la misma. Después lo podemos escribir con números y está muy bien escribir esto, pero si bien el profesor lo puede colocar bueno, eso no refleja tanto si es que lo entendimos o no. ¿Sí? Eso ya está listo. Ahora viene otra parte, que es entender que como estamos en una geometría radial, ¿cierto? No hay componente tangencial. Y esto lo podemos discutir un poco porque no sabemos si el cable es muy simétrico, podría tener una ligera irregularidad que provoque que haya que esto no sea tan recto, por ejemplo, y que tenga un borde. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos la frontera así, nosotros podemos tener idealmente que todo vaya perpendicular, pum, y no hay componente tangencial. Pero puede eso no darse, puede que haya un ligero ángulo y ahí podemos entrar a conversación. ¿Sí? Y creo que esa es la respuesta que sale en la pauta, pero para mí no es tan completa como se debería dar. Pero esto ya estaría excelente. Muy bien. Ya. Y ahora en cuanto a... quería mencionar una cosa, y no sé si lo vieron en clase. El campo tangencial eléctrico va a ser igual al campo tangencial en la zona 2, es decir, en dos zonas, esto siempre se va a cumplir. Siempre y cuando no haya un cambio temporal del campo eléctrico. Si el campo no tiene, por ejemplo, una forma sinusoidal como tienen a veces, pero en electrocuasiestática, que es la que estamos viendo, esto no pasa nunca. Así que para términos del curso, esto siempre se va a cumplir. Comportamiento del desplazamiento eléctrico. Tiene que ver con lo que hablábamos. Se puede calcular. De hecho, en la pauta creo que se hace. Voy a anotar la pauta por aquí. Voy a anotar la pauta por aquí. Un segundo. Acá está. ¡Pum! Acá está. ¿Sí? Aquí se hace, se demuestra que es igual, ¿cierto? Que en la zona uno las densidades eléctricas son las mismas. Que eso es lo que se busca realmente explicar que el desplazamiento eléctrico en una zona, y eso es teoría, el desplazamiento eléctrico en una zona y en la otra, cuando hablamos de perpendicular, es el mismo, es el mismo. Eso por teoría es así. Háganlo en cada ejercicio que tengan, van a darse cuenta que es el mismo. Aquí está.
Y se puede calcular, ¿cierto? El 2 epsilon cero se cancela con el 4 pi está acá, y da exactamente lo mismo. Pero lo que yo quería explicarles es que esto siempre se cumple siempre y cuando en la frontera no haya una carga libre, que yo creo que el concepto de carga libre lo han estudiado. Y la carga libre se define como una carga que no depende de los dos conductores, que está libre en el espacio, que se adherió de alguna otra forma, por convección, etcétera. Hay muchas formas de lo que podemos hablar de esto. Entonces, si esa carga libre es cero, entonces se produce esto, ¿sí? Si nosotros tenemos el desplazamiento eléctrico aquí y acá, y es el mismo, perfecto. Pero si hay carga libre, les aseguro que esto no va a ser igual. Va a haber una diferencia en ambos. Porque esto se define de esta forma. Realmente las condiciones de frontera son fórmulas que vienen de las leyes de Maxwell, no son cosas que vienen de la nada, que salen de la nada. Son formas que salen que dice que, oh, qué difícil escribir eso. En la zona uno y la zona 2 la resta de de ambos desplazamiento eléctrico es igual a la carga libre. Y a veces se escribe así, la carga libre. O a veces se escribe así también, la carga libre. Esa es carga libre superficial, esta es volumétrica. ¿Ok? Y como el enunciado no habla de carga libre, esto se hace cero, se hace cero. De nuevo, estas preguntas son muy conceptuales, son muy teóricas, entonces se pueden responder de muchas formas, pero lo principal es que ustedes puedan, sobre todo en las preguntas teóricas, responder con las menores palabras posibles lo que está pasando. Mientras menos palabras posibles ocupen, mejor. Ahí está. No, no sé si se entiende bien, tiene que ver mucho con teoría, por lo que quizás espero haberlo explicado bien. Pero, resumiendo, en cuanto a la tangencial, hay que entender que las líneas son equipotenciales y entonces son las mismas. La componente tangencial del campo eléctrico va a ser cero porque no hay una diferencia de campo eléctrico en esa zona. Las líneas equipotenciales hacen que el potencial sea el mismo. Y eso, viceversa, también provoca que que el campo eléctrico tangencial también sea el mismo. No es siempre cero, no es siempre cero. En este caso es cero porque es su simetría cilíndrica y eso se puede discutir. Pero lo importante es entender que que la componente tangencial, si es uno en una frontera o tiene un valor 5 por ejemplo, 5 coulomb metro, ¿ok? Si tiene 5 en una frontera, tenemos una frontera, les aseguro que la componente tangencial que está inmediatamente después de esa frontera tiene el mismo valor. Tenga la seguridad que tiene el mismo valor. Eso es lo que quiere decir. Eso provoca que sea equipotencial y que sea equipotencial también provoca que esto sea igual. Es algo que es viceversa, por eso es una condición. Hay gente que estudia las fronteras, es una área de estudio de la física y se estudia mucho. Em, y en cuanto a, a lo que hablábamos de la componente perpendicular, tener claro esto. Las cargas libres provocan cambios en los desplazamientos eléctricos. Si bien los desplazamientos eléctricos perpendiculares siempre tienen que ser los mismos, independiente, aquí es independiente si es cilíndrico o no, siempre tiene que ser lo mismo. Esto depende de la carga libre. ¿Sí? Así que eso. Espero que quede claro. De nuevo, pregúntenle al profesor de esto. Él es el que mejor les puede ayudar. Pregúntenle al Carlos y también pregúntenme a mí si es que no se entiende. Así que eso, espero que le ayude. Y ya voy a subir las otras preguntas de este certamen, pero siendo muy sincero, este era como el grueso del certamen. De hecho, creo que tenía como 60 puntos la primera pregunta. Y generalmente es el grueso. Cálculo de campo eléctrico, cálculo de potencial, cálculo de energía y condiciones de frontera. ¿Ya? Así que si tienen bien este ejercicio, yo les aseguro eh, y si tienen más que bien el ejercicio, bien los conceptos, les va a ir muy bien. Así que eso, cualquier cosa me escriben a mí y ya les subo los otros ejercicios durante la semana.